Tecnología de los materiales. Docente ingeniero Erasto Lara Cruz. El tema es estructura cristalina del acero. Es Eduardo Antonio Izquierdo Limón. ¿Qué son las estructuras de acero? Las estructuras son el conjunto de elementos que forman la parte resistente de una construcción. El sistema estructural en acero se basa en un marco esqueleto de cualquier estructura, columnas y vigas de acero. Estos elementos nos ayudan para soportar el suelo, techo y las paredes de un edificio. El acero es una aleación, es decir, una mezcla de hierro y carbono, cuyo porcentaje de carbono debe ser el inferior al 2%. El acero se puede aliar con otros elementos como el cromo, magnesio, el níquel, con el fin de alcanzar otras propiedades, pero a estos aceros se les conoce como aceros aliados. La eficiencia del acero se basa en la fabricación de las piezas o secciones con la forma adecuada para resistir a la compresión, la tensión o alguna otra solicitud. Además que el acero se fabrica bajo normas y estándares controlados que no permiten que exista una variedad entre cada. Los aceros estructurales se fabrican bajo normas y estándares que regulan las características que deben cumplir los aceros. Una de las normas es la norma internacional de la American Society for Testing and Materials, ASTM. Se agrupan los aceros de las siguientes clasificaciones: aceros de carbono A36, A53, A500, A501 y A529. Aceros de baja aleación y de alta resistencia: A572, A618, A913 y A992. Los aceros de baja aleación y alta resistencia y corrosión son los A242, A588 y A847. Para las construcciones es muy común utilizar los aceros de baja aleación y de resistencia, como son los A572 y A992, los cuales cubren las necesidades del diseño de la edificación. Por ejemplo, si la estructura se encuentra en zona sísmica, el acero que se colocará debe tener las siguientes características: ductilidad, rigidez, debe ser capaz de ser soldable y con capacidad de absorción de energía, tenacidad, y no hay que olvidar la seguridad de la construcción del acero. Debe ser capaz de resistir las cargas. El acero A992 también ofrece un límite superior para el límite de fluencia. El acero ha sido producido en Estados Unidos desde 1997 y desde ese momento era conocido como un acero A572 G50 mejorado. Que existen en el mercado. Los aceros más comunes que existen es el ACTM A36. Sus diferentes dos son placas de conexión, anclajes de barras redondas lisas y perfiles, cuerdas superiores e inferiores de armaduras, larguero tipo hoist, contravientos de cubiertas. Otro sería el el A15R, vigas secundarias tipo IR, columnas de perfiles tipo IR, mexanías, y el otro es el A588 acero y el A709 para puentes y torres de telecomunicación. Las propiedades mecánicas del acero. Algunas propiedades se deben conocer para el diseño estructural son las siguientes: plasticidad es la capacidad que tienen los aceros después de haber sido sometidos a un esfuerzo. Número 2. Fragilidad se entienden como la con la que los aceros pueden romperse después de haber sido sometidos a un esfuerzo. Maleabilidad es la propiedad que tiene el acero para ser laminado o deformado sin que se rompa. Dureza es la resistencia que tiene el material cuando se intenta deformar. Tenacidad es una medida con la que se calcula la energía absorbida por un material antes de llegar a la rotura. Aquí podemos observar la estructura del acero. Ventajas de las estructuras de acero. Rapidez. Una de las ventajas es el rapidez en el armado o montaje. Las estructuras se pueden
preparar en el taller y solo atornillar o soldar en el sitio. Las estructuras también son fáciles de transportación por ser ligeras. Existen ejemplos de estructuras desarmables y prefabricadas, como lo es en el Museo del Chopo de la Ciudad de México. Este pabellón fue traído desde Alemania después de albergar la exposición de arte e industria textil en el año 1992. El empresario mexicano José Landero y Cos fue quien se encargó de traerlo a México, con el fin de instalar a la Compañía Mexicana de Exposición Permanente, y actualmente sirve como exposiciones y teatros. Otra de las ventajas es que al tener una mejor resistencia se pueden proponer en el diseño arquitectónico grandes claros, vigas, voladas, paredes oblicuas y otros diseños no simétricos. La sustentabilidad es otra de las ventajas, ya que es 100% reciclable a la hora de elegir de esta, eligiendo un material de proceso de reciclado, cuya producción es controlada y no contamina a la atmósfera, y cuyo consumo de agua es de el 41% menos, a diferencia que en el proceso del concreto. Y existen diferentes tipos de estructuras de acuerdo a la forma en la que resisten los esfuerzos. Estas son las siguientes: estructuras ovedadas son estructuras formadas por arcos, cúpulas y bóvedas que permiten cubrir claros largos, equilibrando el peso de la estructura. Estructuras entramadas son estructuras unidas de manera rígida y forman un emparrillado. Estas están compuestas por vigas, columnas y cimentación. Las otras son las estructuras trianguladas. Estas estructuras están formadas principalmente por formas triangulares, como su nombre lo dice, o planas o tridimensionales. Resultan ser estructuras muy ligeras, se utilizan para construcción de grúas, puentes, torres y telecomunicaciones, etc. Los perfiles laminados. Los perfiles de acero son usados en las grandes construcciones debido a que soportan pesos muy grandes, además de que no se degradan con el paso del tiempo. Son el tratamiento adecuado, resiste mejor los cambios de temperatura y climas severos. Esto hace que sean usados tanto en el interior como en el exterior de las construcciones. Se han estandarizado algunos elementos o formas de acero que facilitan al constructor y proyectista la adquisición de dichos elementos en el mercado local. Algunos de los perfiles de acero laminados WH, tubo circular, tubo rectangular, canal, ángulo, perfil T y perfil Z. Bueno, esto sería todo.